Presentamos 24 Horas Central. Buenas noches. Maipú aún no se repone del temporal de este fin de semana que dejó más de 1.100 familias damnificadas. 48 horas después, los vecinos siguen trabajando en la limpieza y el retiro de sus enseres dañados. Mira el agua. Media cagadita. Cuesta dimensionar que una inundación de estas características ocurrió en pleno verano. Las piezas. El agua atrás. Hasta la rodilla. 48 horas después, los estragos siguen a la vista. En esta vivienda de la Villa José Morales de Padre Hurtado, 3 familias resultaron afectadas. Perdieron enseres, electrodomésticos y este baño quedó totalmente destruido. Aquí vive una pareja y allá vive una pareja de abuelitos también. Y aquí hay un socavón, se hundió todo. Aquí el agua entró por delante de la casa y por atrás del terreno. Les voy a mostrar por acá. Con cuidado pisen. Acá subió a este nivel, por fuera, porque acá el agua no llegaba a la cintura. ¿Ah? Y después pasó todo esto. Entró el agua por allá y por acá. Pues. Hizo como un remolino, era como un río. No estaba ahí, yo me llevo pendiente ahí del agua, poniendo sacos y no sirvió de nada. Cuando ya no venía por dentro, por acá ya no. Tuve que irme. María está devastada. Nos relata que todo ocurrió en cosa de minutos. Su casa, con casi 100 años de antigüedad, fue embestida por una corriente llena de barro y sedimentos. ¿Cómo empezar de nuevo? A esta altura ya no. Cecilia es otra vecina afectada. Este lunes aún retiraban barro desde su patio con maquinaria municipal. Y como atrás tenemos panderetas, chocaba y se entraba acá. Entonces aquí era un río, aquí no había nada que hacer. Estaban todos los muebles todos nadando, entonces nada que hacer. Así que se perdió todo. Tenemos 51 casas afectadas, de las cuales logramos encuestar a 32 que corresponden a la ficha FIDE y que nos dan un reporte de más de 100 personas afectadas. Una de las comunas más afectadas fue Maipú. En la Villa Isabel Riquelme, más de 150 departamentos se inundaron por completo. Lavadora, centrífuga, cocina, refrigerador, sillones, todo lo perdimos. Mi mamá se dio cuenta que se estaba metiendo el agua por el patio, entonces alcanzó a subir los electrodomésticos a las mesas. Pero lo que es mercadería, útiles de aseo, eso, todo perdido. Mi hermana perdió todo. Lo que pasó en este sector en específico fue casi un tsunami de 1 metro de altura que arrasó con todos los primeros pisos. Hay otros sectores donde no ocurrió eso, pero sí, por ejemplo, se volaron todas las techumbres y la gente perdió la totalidad de sus bienes porque la casa se le inundó completa. La zona poniente de Maipú y el sector del camino a Melipilla fueron las zonas más afectadas. El catastro inicial de damnificados rondaba las 300 familias. Sin embargo, hubo una gran cantidad de personas a las que, si bien no se les inundó toda la casa, sí perdieron vehículos o enseres de gran valor. En total, la cifra de familias afectadas supera las 1.100. Me había afectado con la herramienta de trabajo. Yo con esta motito tenía mi mercadería, las cosas, pero perdí toda la mercadería. El agua igual acá sigue saliendo, no sé de dónde. Mira. Sigue saliendo el agua, sí. Intento secarla, yo de ayer que la estoy intentando secar, pero yo creo que esto ya no sirve, este camión de venderla al desarme, es la única manera. Las labores de limpieza y retiro de enseres dañados aún continúan. Se habilitaron puntos de vacunación contra la hepatitis para menores de 40 años. No solamente contra la hepatitis A, sino que también para voluntarios y cualquier vecino o vecina que haya sido afectado por algún tipo de corte contra el tétano. Y eso puede ser realizado de manera inmediata en cualquier SAPU o SAR más cercano acá en la comuna de Maipú. En estas imágenes se aprecia la fuerza con que se desbordaron caudales en el sector oriente de la capital. En Las Condes aún quedaban vehículos atrapados en el barro, mientras que en Lo Barnechea se avanza en despejar la ruta hacia Farellones. Tenemos unas mallas dinámicas que resistieron bastante bien el alud, si no habría sido un desastre mucho más importante. Por lo tanto, estamos viendo qué acciones seguir para poder restablecer el curso natural del agua y además completar las obras de limpieza y despeje del camino. Fueron los estragos de una impensada tormenta de verano que sobrepasó todos los pronósticos. En Maipú cayeron cerca de 30 milímetros en solo media hora. Ahora. Y con overoles blancos y una metralleta, delincuentes robaron más de 50 millones en especies de una tienda de telefonía en la comuna de San Miguel. Los detalles de este hecho policial con Mateo Pomies. Mateo, buenas noches.
Muy buenas noches. Precisamente es intenso todavía el trabajo de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que se encuentran en la búsqueda precisamente de los responsables de este violento asalto a una sucursal de una tienda WOM ubicada en la comuna de San Miguel, que está en estos momentos precisamente a mi espalda, ubicada también en Gran Avenida, a pocos pasos de Departamental. Como ya pueden estar viendo en imágenes, son cerca de 6 delincuentes que se bajan de vehículos de alta gama, de 2 vehículos de alta gama, y que ingresan armados con overoles blancos hasta esta sucursal de WOM, amenazando con una ametralladora, incluso lo que parece ser una ametralladora, a las personas que se encontraban en su interior, tanto trabajadores como clientes que se encontraban comprando. Esto luego les permitió, luego de estas amenazas, acceder a una de las bodegas desde donde sacaron varios dispositivos celulares, en un avalúo que es mayor incluso a los 50 millones de pesos, según la información utilizada y más bien digo dada por parte de la Fiscalía, una situación que continúa en investigación en estos momentos. Y quiero que pasemos a escuchar precisamente declaraciones del fiscal y también de un testigo, quien vio cómo todo esto ocurría y quien presenció también todos estos hechos en la comuna de San Miguel. No, entraron muy rápido. No, eran muchos, eran más de 6. Ingresan utilizando armas de fuego, utilizando overoles y a rostro cubierto, para así proceder a intimidar y a agredir a algunos trabajadores del local. No hay detenidos hasta el momento que hayan sido informados respecto a este hecho, sin perjuicio de las labores que están haciendo los equipos investigativos de la Policía de Investigaciones para lograr dar con el paradero de estos sujetos, quienes huyen posteriormente al robo en 2 vehículos, sedán, un BMW y un Mercedes-Benz. Una situación, por supuesto, bastante preocupante, que mantuvo bastante asustados también a estas personas por cerca de 6 a 7 minutos, y que hasta el momento no se registran detenidos, pero como lo mencionábamos al inicio de este despacho, el trabajo que está haciendo la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de estos delincuentes es arduo. Nosotros estaremos también, por supuesto, informando ante cualquier nuevo antecedente respecto a este caso que ocurre en una sucursal de la tienda WOM acá en la comuna de San Miguel. Mateo Pomier con la información policial. Gracias, Mateo. Buenas noches. Nos quedamos atentos. Y esto es bien lamentable, estas imágenes y lo que sucedió, ¿no? Toda una indignación que generaron las acrobacias que realizó un motociclista en las dunas de Concón, en el campo dunar. El hombre permaneció por 1 hora en un sector protegido como santuario de la naturaleza. El hecho se suma a la serie de denuncias que afectan al ecosistema dunar en los últimos días. Subía y bajaba como si estuviera en una pista de carreras. Nada le importó escoger como campo de entrenamiento el santuario de la naturaleza. Así, usuarios captaron a este motorista recorriendo las dunas de Concón. Por 1 hora realizó acrobacias en el lugar. No me parece bien. Una, porque vienen familias, vienen niños y puede ser peligroso. Que como es naturaleza pura, por así decirlo, está muy mal ocupar autos con motor que contaminan la naturaleza. Aquí se utiliza mucho para el tema de las vistas y los atardeceres, y me parece que no se debería permitir hacer eso. Desinhibido actuar que pone en riesgo al frágil ecosistema, donde está estrictamente prohibido ingresar con vehículos motorizados. Una historia que se repite. Innumerables videos evidencian a autos y motos en las dunas. Hasta el momento, la mayoría fueron registrados en Ritoque. Es un santuario totalmente protegido, que tiene una duna milenaria y que además ha sido protegido por fallos de la Corte Suprema logrados por Dunavío y por otras organizaciones. Dunas de Concón, predio privado de 30 hectáreas que al no tener una playa cerca posee un sistema de erosión sin reposición natural. Están protegidas por ley, pero a la vez expuestas a diversos sucesos. Es el registro que abrió el debate en las redes sociales. Solo hace una semana, usuarios registraron fiestas en la Duna Mayor. La contaminación acústica y de residuos se hizo notar. Botellas, latas de cerveza y hasta calcetines en el hogar de cientos de aves. La presencia de vehículos motorizados, no solamente con el ruido, sino con la doble tracción que destruye la forma y destruye la vegetación, hace que esta flora, esta fauna, tienda a perderse su calidad ambiental. Tenemos que estar avisando que suben hordas de gente con pizzas, bebidas, copete a las dunas, y la verdad es que nadie se da cuenta que es un espacio protegido. En 2023 se fijó una mesa de trabajo entre los vecinos, propietarios y autoridades. Ese mismo año, el municipio de Concón aprobó cerrar el sector para evitar el deterioro. Hoy sigue abierto al público y sin señalización que fomente cuidar el sector. Autoridades llaman a denunciar incivilidades en las dunas. Es importante que los vecinos mantengan el asterisco 4122
para estos efectos de generar este tipo de denuncia, para tener una rápida respuesta de parte nuestra. El llamado a las personas a ser responsables cuando se visitan este tipo de ecosistemas altamente frágiles, pero que necesitan de nuestra responsabilidad. Nuevo episodio de motos en el campo dunar de Concón. Conductor que quedó expuesto en redes sociales. Acciones que ponen en riesgo el desarrollo de la flora y fauna en ese santuario único en la región de Valparaíso. Ahora. Y vamos a lo que está sucediendo en el sur del país, porque se intensifica la búsqueda de Julia Chuñil. La casa del adulto mayor de 90 años, al que la comunera mapuche habría defendido antes de desaparecer, es un nuevo punto de interés para las autoridades. Catalina Sánchez con los detalles. Catalina, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claro, hay varios puntos de interés. Según ha informado de la Fiscalía, no hay un número exacto, pero la búsqueda se ha centrado principalmente en esta bodega donde se encuentra el radier que ha sido destruido por personal policial con diferentes herramientas y en donde aparentemente había cerámica. Cerámica que aparentemente no existía previo a esta búsqueda que se comenzó a masificar con el pasar de los días. Todavía lo adelantaba, se han realizado diferentes excavaciones en las cercanías de esta bodega y también de la vivienda de Julia Chuñil, a 20 días de haber comenzado entonces con esta búsqueda más masiva, tras la aprobación del tribunal ante la solicitud de la Fiscalía para poder también extender la búsqueda hasta el próximo 28 de febrero, es decir, durante todo el mes van a haber diferentes diligencias, pues aún no hay rastro de Julia Chuñil y el principal objetivo es encontrar su cuerpo, según ha manifestado la Fiscalía. Jornada número 20 en sector Huichaco Sur, en Máfile, la región de Los Ríos, sin mayores hallazgos, y hemos visto cómo la labor se ha comenzado a intensificar en varios puntos de interés que estuvo recorriendo además la fiscal que lleva adelante el caso, y también liderado por supuesto por diferentes secciones especializadas como el entomólogo forense, el georradar, que además ha arrojado algunas anomalías. Sin embargo, nada está confirmado, nada está descartado, todo ello es en materia de investigación. Se espera que para el día de mañana podamos también conversar con la abogada de 3 de los imputados, con los 3 hijos de Julia Chuñil, para poder conocer también su visión respecto de estas diligencias que se han desarrollado en estos 22 hectáreas que cuenta este sector en Huichaco Sur. Así que estaremos sin duda bien atentos a lo que sigue ocurriendo con este caso, pues aún no hay rastro de Julia Chuñil luego de más de un año de su desaparición. Así que la diligencia, nos quedamos atentos a esas declaraciones mañana. Catalina, muchísimas gracias. Buenas noches. Ahora. El presidente Gabriel Boric visitó a las familias damnificadas en Maipú, producto, recordemos, de las lluvias malas del fin de semana. Ángela Mejía nos cuenta desde el lugar. Ángela, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches en sus casas. Claro, a las 8 de la noche llegó el presidente Gabriel Boric hasta la Villa Isabel Riquelme, uno de los sectores más afectados acá en la comuna de Maipú, y llegó justamente a reunirse con todos los vecinos. Ustedes pueden ver, están a mi espalda. Estuvo recorriendo las viviendas afectadas, conversó con varios vecinos. De hecho, también participó de una pequeña celebración que se le hizo a un niño que está justamente el día de hoy de cumpleaños. Y luego de compartir con estos vecinos por casi cerca de una hora, conversó con nosotros. Allí destacaba la importancia de que se tenían que hacer obras acá en la comuna de Maipú, obras como recolectores de agua lluvia, que ese era un proyecto necesario y sabía que se debía hacer, pero también abordó las ayudas que por parte del gobierno se van a entregar, ayudas que él decía, el sábado en la madrugada, las familias afectadas, recordemos que según el catastro son 1.300 las familias afectadas. De hecho, ya se están haciendo las fichas FIBE y ya van alrededor de 600 fichas FIBE que están completadas. El presidente decía, el sábado en la mañana esas familias van a amanecer con un dinero depositado en sus cuentas RUT, un dinero que va a variar según obviamente la situación y la afectación de cada familia. Se estima que van a recibir desde los 400.000 pesos hasta 1.200.000 pesos. Podría ser entonces la ayuda económica que van a recibir por parte del gobierno. Esto se suma también a otras ayudas que ya están recibiendo los vecinos, como cajas de alimentación, kits también para poder desinfectar toda esta zona. Yo por ahora quiero que escuchemos las declaraciones por parte del presidente de la República, Gabriel Boric.
Lo que nos corresponde como gobierno es hacernos cargo de la emergencia, por eso estuve con las familias ahora en sus casas y el día sábado en la madrugada va a estar depositada en las cuentas RUT de los vecinos y vecinas afectadas que se les realizó la ficha FIBE, un aporte en dinero según el grado de afectación que haya tenido la vivienda. Ahora saliendo de acá voy a hablar con el ministro de Energía para que también ese tipo de apoyos que se ha desplegado desde Corfo, Cercotec, para apoyos productivos, también se puede pensar en Maipú. Y hay más de 1000 familias afectadas. 1000 familias, pensemos que si en cada casa viven un promedio de 4 personas, es un grado de afectación muy alto. Muy alto. Entonces, el Estado tiene que estar presente y pensar en soluciones de largo plazo para esto, que es lo que nos piden los vecinos. Claro, las declaraciones por parte del mandatario en una visita que por supuesto tenía contentas a las personas, a los ciudadanos de acá de Maipú, también al alcalde de la comuna, le agradecía la presencia del presidente, decía que obviamente tenían que estar acá en la zona de emergencia y valoraban evidentemente su visita. Ahora, importante también señalar que desde hoy hasta el día jueves ya se está aplicando acá lo que son las vacunas contra la hepatitis A. Recordemos que acá también se debe vivir una emergencia que es sanitaria porque las personas, el agua que ingresó hasta su vivienda básicamente es agua servidas, por lo tanto ya se está realizando ese proceso de vacunación que se desarrolla en la Junta de Vecinos acá en Villa Isabel Riquelme y que va a ser así hasta el jueves. También se está desarrollando la vacunación contra el tétano y también se ha hecho un llamado a las personas que quieran colaborar con la gente que evidentemente perdieron todos sus enseres, sus cosas, sobre todo en el primer nivel de la vivienda, que lo puede hacer. Para eso se han establecido 3 lugares en la comuna. Todos los datos, la información la pueden encontrar evidentemente en la página de la Municipalidad de Maipú y la invitación entonces es ayudar a todas estas personas que perdieron parte de sus enseres y poder ayudarlas entonces. Ángela Mejía con la información desde la comuna de Maipú, muy atentos también a cómo se van desarrollando los trabajos y las soluciones, como decía el presidente, hoy y también mirando a largo plazo. Gracias, Ángela, buenas noches. Y seguimos con cifras, cierre del 2025, porque la actividad económica sorprendió a todos durante diciembre. Según informó el Banco Central, tuvo un crecimiento de 1,7%, un dato por sobre lo esperado por el mercado, por los economistas. Eso sí, no habría sido suficiente para alcanzar las proyecciones que se tenían para todo el año pasado. Pero, ¿qué impulsó esta cifra? Lo revisamos. El mercado automotor vivió en diciembre uno de los mejores meses del año. Diciembre creció más de un 5,8%. Mucha gente concentrado muy pocos días, que era lo que estaban disponibles, y el público comprando automóviles, porque también habían ofertas muy agresivas. Hay un mix de productos mucho más grande donde elegir. Buenas ventas que no solo se replicaron en los autos para pasajeros. En las camionetas y vehículos comerciales. Este es un signo de que las empresas están también buscando un mayor desarrollo, un mayor crecimiento. Cifras positivas que permitieron al sector tener números azules y de paso ser uno de los principales motores de la economía que durante el último mes del año tuvo un crecimiento de 1,7% según informó el Banco Central, un dato que sorprendió al mercado que tenía proyecciones más bajas. Los datos están por sobre las expectativas, se esperaba crecer un 1% y se creció un 1,7%. Más importante que aquello, el crecimiento de la economía no minera fue un 3%. Es decir, el grueso de la economía, más del 90% de lo que produce nuestro país, creció a ese 3%. Como le decíamos, buena parte de estos números fueron gracias al comercio, que cerró diciembre con un incremento del 6,6% en su actividad y no solo por los autos. En el comercio minorista, las ventas crecieron en promedio un 5,4% durante el 2025, con un desempeño particularmente sólido en la segunda mitad del año, lo que permitió cerrar el cuarto trimestre con un crecimiento del 6%. Eso sí, con el dato preliminar de diciembre, la economía habría crecido 2,3% durante 2025, un desempeño por debajo de las proyecciones que tenían varias instituciones, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el propio Ministerio de Hacienda. Si nosotros nos comparamos con el inicio del año, efectivamente esto es un buen resultado. ¿Por qué? Porque a inicios del 2025 se proyectaban cifras mucho más cercanas al 2%. Pero sí es necesario indicar que particularmente el mes de noviembre hizo que las expectativas en general bajaran harto para el cierre del 2025. Desde el gobierno, en tanto, se defienden y aseguran que el panorama actual es mejor. Estamos entregando una mejor economía, mucho mejor que la que nos tocó al inicio de nuestro gobierno, con más empleo, con más crecimiento,
con más inversión, 7% de crecimiento de la inversión, con más exportaciones, con reducción de la pobreza, con primera vez en mucho tiempo con 2 años de crecimiento de la productividad. Pero, ¿qué significa para un país tener un buen crecimiento económico? El crecimiento económico es la base para desarrollar una economía. Impactan muchos elementos de la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, lo más básico es que en la medida que una economía tiene mayor crecimiento económico, tiene mayor capacidad de generar empleos, tiene mejor capacidad de pagar mejores sueldos. Crecimiento económico, un desafío que los especialistas aseguran es permanente y que para este 2026 estaría entre un 2 y 3%, según el último informe de política monetaria del Banco Central. ...24 horas, reportajes. A fines de 2023, una fundación sin experiencia en el cuidado de menores de edad se adjudicó la administración de 3 residencias colaboradoras del Servicio de Protección de la Niñez. Se anunciaron graves vulneraciones, pero siguen funcionando hasta una brutal agresión contra un adolescente que parece la combinación de una tragedia evitable y que enrostra nuevamente la crisis de los hogares bajo el cuidado del Estado. Este 24 horas reportajes de Natalie Contreras. Una fundación con más de 10 años de trayectoria en temáticas de inclusión y discapacidad. Le dimos vida a un sueño y nació así la Fundación Chilena para la Discapacidad. Pero a fines de 2023 deciden incursionar en un nuevo ámbito en el cual no tenían experiencia. La Fundación Chilena para la Discapacidad se adjudica la administración de 3 residencias para menores de edad con discapacidad, lo que implica el pago de un subsidio estatal más alto que el tradicional. Y duele darnos cuenta que existe una residencia que tiene la posibilidad de funcionar bien, porque tiene los recursos suficientes para funcionar bien, y que enfrenta situaciones de violencia, que enfrenta situaciones de maltrato. Situaciones de violencia que fueron advertidas y denunciadas, lo que no fue suficiente para evitar una tragedia. Ese día me llama el asistente social y me dice: Andrea, tienes que ir al hospital, tu sobrino está hospitalizado. Y yo, así que pasó, no, es que otro chico de la residencia lo apuñaló. Un hecho que marcó un antes y un después en la residencia y en la historia de un niño que tan solo tenía 14 años. El médico fue súper directo, nos dijo de inmediato que lo que ellos veían en la imagen era gravísimo, que mi sobrino no iba a volver a caminar. Esta es Casa Esperanza Coquimbo, una preciosa residencia que estamos llevando adelante. Creada el 2012, la Fundación Chilena para la Discapacidad ha sido un referente en temáticas de inclusión en Chile. Chile es un ejemplo en materia de inclusión. Entidad sin fines de lucro que, según registra en sus balances públicos, recibía sus principales ingresos a través de programas con municipios, proyectos con fondos públicos y ventas de servicio. Eso al menos hasta fines de 2023. Quiero invitarles a colaborar, a ser parte de nuestra campaña, nuestra colecta digital Construyendo Esperanza. La Fundación se adjudica la administración de una residencia para menores de edad con discapacidad en la región de Coquimbo, que ya se encontraba en funcionamiento, junto a otras 2 residencias nuevas, Casa Esperanza 2 en Lo Barnechea y Casa Esperanza 1 en el centro de Santiago. Sus ingresos pasan de cerca de 700 millones anuales a más de 2.700 para el año 2024, lo que en un 90% corresponde al pago de subvenciones estatales por las residencias y planes ambulatorios del Servicio de Protección Especializado, también conocido como Mejor Niñez. Este era un proyecto que se había adjudicado por 2 años, es decir, entre noviembre del año 2023 y octubre del año 2025. Sin embargo, la realidad que se vive al interior de estos recintos parece diferir de lo propuesto por la Fundación. El primer día fue muy impactante. Al entrar, los sillones estaban rotos, las paredes rayadas, rotas, los niños como con incertidumbre de quién llegó, porque claro, como el personal cambiaba
muy rápido. Es que al poco andar comenzaron a evidenciarse las primeras irregularidades en la administración de las residencias. En enero del año 2024 nosotros realizamos visitas y pudimos constatar en el momento de las visitas situaciones de violencia, situaciones de maltrato. Y hay fotos de todo eso, que ellos generaban sus armas. Nosotros teníamos que hacer cateo, igual que en las cárceles, con las habitaciones de los niños, las mochilas, todo, ropa, closet. Nosotros no hacemos redadas al interior de una residencia, por lo tanto, si es que nosotros hubiésemos sido informados, hubiésemos hecho la denuncia correspondiente y en este caso no hay antecedentes previos de aquello. Las irregularidades observadas en las visitas iniciales fueron las primeras alertas que llevaron, según un informe de la Defensoría de la Niñez, a que en febrero de 2024 el Servicio de Protección Especializado decidiera el cierre de la Casa Esperanza 1, lo que es desmentido por el servicio. Y en febrero del 2025 el propio colaborador solicita iniciar el cierre de la residencia y en mayo del año 2025 la Dirección Metropolitana señala que iniciamos formalmente el proceso de cierre. Casa Esperanza 1 siguió ingresando a menores de edad en una residencia que al estar destinada a niños con discapacidad podía recibir de todas las edades, pero en la práctica recibía a menores sin discapacidad y con diversas trayectorias de vida. Podemos ver, por ejemplo, que no hay niñez en situación de discapacidad, al menos física, ¿no? Podemos ver también que hay problemas de segregación por edad, por causal de ingreso, por género. Y así, a meses de iniciado su funcionamiento, ya se comenzaron a evidenciar situaciones de riesgo que quedaron plasmadas en diversos recursos legales interpuestos por el programa Mi Abogado. En última visita durante el mes de junio a nuestra llegada pudimos percatar cómo 2 niños se encontraban bajo una frazada, aparentemente jugando, y al escuchar el ruido de personas llegando, sale uno de ellos muy asustado, sin existir profesionales que estuviesen monitoreando dicha situación. Es así como nos enteramos por relatos de los mismos niños, entregados a sus curadores, de diversas situaciones de connotación sexual que se dan entre compañeros de residencia. Los relatos sobre vulneraciones en el ámbito sexual por parte de un adolescente o un menor de 8 años no son aislados y aparecen en un recurso de amparo para trasladar al menor a otra residencia interpuesto por el programa Mi Abogado, el que sin embargo fue rechazado por los tribunales en todas sus instancias. Levantado todos los antecedentes, no llegamos a este hecho, digamos, a tener testigos o personas que ratificaran lo que aparecía en una denuncia inicial que se había planteado. Pero además en los informes de la Defensoría se contienen testimonios sobre conductas sexualizadas entre adolescentes varones y mujeres que vivían en la misma residencia. La referida funcionaria da cuenta de conductas sexuales sufridas entre adolescentes sin que se activaran las resoluciones y protocolos pertinentes. Otro antecedente es una denuncia realizada por una niña de 12 años a la Defensoría que daba cuenta a mediados de 2025 de conductas violentas. Existen juegos entre los adolescentes mayores y los niños pequeños en los cuales amarran de pies y manos, además de amordazarlos con cinta adhesiva en la boca y la nariz. Todos estos antecedentes parecen haber configurado una suerte de augurio de un trágico acontecimiento que a todas luces podría haberse evitado. En enero del 2025, mi sobrino contactó a mi pareja por Facebook. Él le escribió, dijo: tío, estoy en esta situación, estoy en una casa de menores, por favor, venme a ver. Andrea es la tía política de Pedro. Sus nombres han sido cambiados para resguardar la integridad del joven, que hoy tiene 15 años, pero cuya historia pareciera ser la culminación de una serie de vulneraciones que desde hace 2 años se venían alertando. Este video fue compartido en redes sociales por uno de los niños residentes del establecimiento. Una pelea donde ambos adolescentes tienen en sus manos armas cortopunzantes e incluso intentan apuñalarse hasta que algunos minutos después interviene un trabajador de la residencia. Hay una fiscalización negativa
en noviembre del año 2024 que da origen a un plan de asesoría y acompañamiento. Más de 30 supervisiones, fiscalizaciones, una mesa de trabajo que incluso participan órganos externos. Mesas de trabajo que en junio de 2025 ya estaban desarrollando un proceso de cierre de la residencia que había iniciado en mayo, pero que aún no se podía concretar. La situación no podía seguir esperando porque podían ocurrir hechos graves. Y en octubre ocurrieron hechos muy graves. Me llama el asistente social y me dice: Andrea, tienes que ir al hospital, tu sobrino está hospitalizado. Y yo, así que pasó, no, es que otro chico de la residencia lo apuñaló. Ya, ven, déjame limpiarle. ¿Dónde? Este registro capta el terror en la voz de uno de los niños presentes en otra agresión ocurrida en el establecimiento, donde un joven sangraba profusamente mientras el niño trataba de auxiliarlo. Déjame limpiarle. ¿Dónde? Un ejemplo de lo expuesto que estaban niños y adolescentes a la violencia al interior de una residencia que tenía el deber de resguardar su seguridad. Él recibió 3 puñaladas, una le perforó el pulmón, otra le cortó por completo la médula espinal. A sus 15 años, Pedro debe enfrentar un diagnóstico brutal. Paralizado desde la cintura hacia abajo, tiene que aprender a vivir de nuevo sobre una silla de ruedas. Él nos decía: tíos, tranquilos, vean el lado positivo. Fue heavy, fue fuerte esa situación. Llegamos a la Fundación Chilena para la Discapacidad. Vamos a ver si podemos hablar con su presidente, Matías Poblete. Nadie en estos momentos. No hay nadie. Nadie. Vamos a llamar a Matías Poblete a su celular personal para ver si podemos concertar una entrevista. Mira, te llamaba porque estamos haciendo un reportaje, una nota sobre las casas de Esperanza, las irregularidades que se han detectado. Queríamos ver si podíamos hablar contigo, pedirte una entrevista. Sí, por supuesto. ¿Cuándo podría hacer esto? A pesar de la disposición inicial a través de su equipo de prensa, la Fundación Chilena para la Discapacidad no estuvo disponible para una entrevista y nos hicieron llegar el siguiente comunicado. Como residencia nos encontramos colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar sus causas. Durante el 2025 estuvimos trabajando con planes de acompañamiento y reuniones en los cuales se evidenciaron logros. Más allá de la importante historia que tiene la Fundación Chilena para la Discapacidad en distintas materias, lo que sí podemos afirmar es que carece de las competencias para administrar una residencia de protección. La Fundación tampoco respondió a nuestra consulta de por qué quisieron administrar residencias de cuidado alternativo si no tenían experiencia, argumentando que cumplieron con todo lo que la ley exige para ser un organismo colaborador. Falta de residencias y aumento de menores de edad en situación de vulnerabilidad que tienen al sistema en crisis y donde la vida de niños, niñas y adolescentes está en riesgo. ¿Fue suficiente el acompañamiento para evitar ese tipo de daño o vulneraciones a los niños más pequeños que quizás estaban en la residencia, también que estaban expuestos los niños mayores? Se van tomando medidas a partir del levantamiento de ciertas alertas. En este caso particular, un hecho eventualmente constitutivo de delito requiere hacer la denuncia respectiva, que se investigue por los órganos competentes y por el lado del colaborador activar las intervenciones y nosotros supervisar que se hayan cumplido. Nosotros creemos desde la Defensoría firmemente que agotamos todas las instancias, que advertimos lo que iba a ocurrir. Y frente a eso, habiendo ocurrido esta situación lamentable del mes de octubre, es que se decide intervenir judicialmente. A raíz de la agresión que sufrió Pedro, el Servicio de Protección Especializado se querelló contra la administración de la residencia, pero también, de manera inédita en la historia, la Defensoría de la Niñez presentó una querella criminal contra el director nacional y la directora regional del servicio por el delito de homicidio simple por omisión impropia en carácter de frustrado. No me parece serio que instituciones que han sido parte del diseño de un proceso de cierre, en que han estado sentados en la mesa, en que incluso han señalado formalmente que están de acuerdo y que han visibilizado avances, luego a través de querellas planteen desconocimiento respecto
de aquello que ellos estaban de acuerdo previamente. La Fundación Chilena para la Discapacidad recibió más de 3.500 millones de pesos entre 2023 y 2025 por las 3 residencias y programas relacionados y se encuentra en proceso de devolución de los dineros extra pagados por el factor de discapacidad en los casos en que no correspondía. No ocuparon bien los dineros, no hay amor, afecto hacia los niños, o sea, no les interesa qué pase con los niños. Hay muchas residencias y hay muy buenos modelos y que hacen bien las cosas y con pocos recursos. Hay niños, bueno, tuvieron solamente la mala suerte de nacer en una familia disfuncional. ¡Ah, qué bueno! Y quien falló en la protección, más allá de todas las deficiencias que tiene la Fundación Chilena para la Discapacidad, quien falló es el Estado de Chile. Ya, ven, déjame limpiarle. ¿Dónde? Que dejen de ser niños fantasmas, que no los escuchan, que no... Los niños sin voz. Bueno, y tras unos 7 meses en que se llevó adelante el proceso de clausura del hogar, el Servicio de Protección Especializado cerró la residencia Casa Esperanza 1. Bueno, y seguimos con otro tema. Esta jornada continuó la formalización del caso Procultura, en la que 4 imputados, entre ellos Alberto Larraín, arriesgan prisión preventiva. Mensajes borrados y el vínculo entre Larraín y el gobernador Claudio Rego fueron el centro de la discusión hoy. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Es que no hay mucho que comunicar porque es la continuación de algo que quedó en suspenso, así que no hay mucho. Se trataba de la tercera jornada consecutiva de formalización del llamado caso Procultura, en el que destacan como protagonistas de la historia el gobernador de Santiago, Claudio Rego, y el fundador de la ONG, Alberto Larraín. Mira, creo que todo lo que permita que esto avance ayuda. Llevamos 2 años y medio en este proceso en que no se ha podido como esclarecer. Nosotros siempre hemos estado a la disposición de esclarecer cualquier cosa. Entonces, en la medida que podamos como ayudar, eso bienvenido sea. ¿La detención es parte de eso? La detención es parte del proceso, es parte del proceso normal y aquí hay que hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar. La jornada giró en torno a los alegatos de Fiscalía y parte de los querellantes para justificar la necesidad de cautela de los imputados contra los que solicitan la prisión preventiva. Los chats entre el gobernador Orrego y Alberto Larraín están borrados. Hay una comunicación por Telegram en la cual el gobernador Orrego le señala, diciéndole, hermano, si hay dificultades, si hay algo que nos pueda perjudicar, bórralos. Además de esas conversaciones, Fiscalía también expuso un video en el que se vio un fraterno saludo entre Alberto Larraín y Claudio Rego para demostrar la cercanía entre ambos imputados, gobernador que ha permanecido en silencio y tomando distancia mientras espera que se resuelva su desafuero, que en caso de ser acogido daría paso a su formalización. Para la defensa del director ejecutivo de Procultura, la causa cuenta con importantes incongruencias entre lo que plantean los intervinientes. Donde hay 2 acusadores y 3 opiniones distintas respecto de cuál es la calificación jurídica o el eventual delito que habría cometido Alberto Larraín. Entonces, cuesta entender la imputación. No están de acuerdo tampoco los acusadores en cuál es realmente el monto o la especificación del perjuicio. Entonces, vamos a tener que irnos a tratar de entender la imputación. Este martes continuará el debate en torno a las medidas cautelares de los 4 imputados que arriesgan quedar en prisión preventiva bajo la causa Procultura. Y seguimos con materia nacional. El color del Paseo Bandera comienza a desteñirse para dar paso al asfalto y al motor. Tras 10 años de uso peatonal exclusivo, el eje, que se convirtió en un ícono de la capital de Santiago, vuelve a recibir micros en un plan que pretende ahorrarle minutos de viaje a miles de pasajeros, pero que tiene a los locatarios preocupados por la pérdida parcial de sus terrazas. Los detalles de una transformación que divide al centro. Año 2018 y se inauguraba una de las intervenciones más llamativas del centro de Santiago. La tradicional calle Bandera se convertía en un colorido paseo peatonal.
Un proyecto que ya tiene fecha de vencimiento. Este lunes, las maquinarias volvieron a tomarse el eje del Paseo Bandera para convertirlo en un espacio semi-peatonal. Que el tiempo de viaje entre la que toman, ¿no es cierto?, salen desde el sector San Diego hasta que llegan a la parte norte va a ser aproximadamente un poquito menos de la mitad. O sea, hay un ahorro realmente relevante, porque evidentemente pues una vía directa, yo creo que cualquier persona lo entiende así, versus hacer un desvío que no solamente ocasiona demoras para esos buses, sino que además genera trastornos en todos los otros vehículos que se van encontrando en el camino. Las micros vuelven a esta arteria, con los recorridos 201, 301, 306 y el 264 nocturno, esto al corazón de la capital, con la promesa de mejorar la conectividad. La intervención se dividirá en 2 etapas, la primera con trabajos desde las calles Tarapacá hasta Catedral, que se extenderá hasta abril, y la segunda etapa hasta General Maquena, que finalizará el 12 de junio. Sin embargo, para quienes viven del paseo, el progreso tiene un costo directo. Desde febrero, las terrazas que dieron vida comercial al sector deberán acomodarse a esta remodelación. Complicado. Complicado porque nos quitan terrazas. Tenemos que correrlo. Van a pasar los buses a 30 kilómetros, que harta velocidad igual. A mí me afecta mucho, pero le afecta más a los trabajadores. Yo tengo trabajadores que están aquí contratados porque tengo terraza. Pero el desafío no es solo vial, también es social. El proyecto intenta rescatar un espacio que hoy lidia con personas en situación de calle y un deterioro evidente. La apuesta municipal es que el flujo constante de pasajeros recupere una zona que ha sido vandalizada y con problemas de seguridad. El paso bajo nivel es un desastre, está en pésimas condiciones. Hoy día los vecinos nos reclaman que se usa más para skater que otra cosa. Los trabajos se realizarán de lunes a viernes entre las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y con trabajos nocturnos durante los fines de semana los próximos 5 meses. Santiago decide volver a darle conectividad a una de sus calles más emblemáticas. El eje Bandera busca una segunda vida, intentando no quedar atrapado en el abandono que hoy acecha sus esquinas. Y así llegamos al final de 24 Horas Central, como siempre agradeciéndole su sintonía. Y antes de despedirnos, los queremos dejar invitados después de TV Tiempo a un nuevo capítulo de Moisés y los 10 mandamientos. Muy buenas noches, que descansen. Chao.